Buenas noches. Buenas noches, Mélida. ¿Qué tal? Gracias a Dios, bien por acá, reportándome. Ok, muy bien. ¿Ya tienes el archivo a mano? Lo voy a abrir, Listo. Muy bien, muy bien. Hola, Stephanie. Déjenme. Stephanie, ¿logras escuchar? Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Con la clase del día de hoy, clase número 2 de este curso de Excel básico. Una clase sumamente interesante, perdón, interesada. En la que vamos a crear una base de datos con diseño, ¿verdad? Un diseño determinado que le vamos a dar. No escucha, dice la Stephanie. ¿Vos escuchás, Melida? Realmente está un poco bajo, profe. Está un poco bajo. Sí, sí. Vamos a ver qué. Ok. Ok, ahora logran escucharme. Quedó igual, fíjese. En otras ocasiones se le oye clarito, ¿verdad? Bien. Ajá. Ahora no, está bastante retirado, bien largo. Espérenme, vamos a ver si es que. Ahora, ¿qué tal me escuchan? Igual bajo. Bueno. Sí. Ah. Bueno, voy a tratar de hablar un poco fuerte pues, para que me logren escuchar bien, porque
No sé por qué tengo los mismos audífonos, de hecho, que siempre utilizo. Voy a tratar de hablar un poco fuerte para que me logren escucharme mejor. Entonces el día de hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar la clase número 2 del curso de Excel básico. En esta clase vamos a aprender a crear una base de datos desde la parte del diseño, cómo la vamos a trabajar, cómo la vamos a diseñar, qué formato le vamos a dar. Y vamos a trabajar algunas funciones básicas y también vamos a aprender algunos atajos de teclado. Pues como ya les había dicho, ¿verdad? En la clase número 1, que en Excel se utiliza bastante el teclado. Entonces Excel tiene atajos para trabajar esta parte del teclado, mejorar obviamente, optimizar los procesos, manejar los datos de manera más rápida, etcétera. Entonces podemos hacer cosas más optimizadas, más rápidas de ciertos atajos de teclado. Entonces, cuando nos vayamos a mover entre los datos de nuestras tablas, es importante que sepamos manejar nuestros atajos de teclado. Entonces, para ello vamos a trabajar una planilla de pago, una planilla básica, ¿verdad? En donde tenemos a los nombres de los trabajadores, el sexo y el salario pues que han recibido desde enero hasta abril. Entonces vamos a diseñar la tabla, vamos a trabajar funciones básicas, algunas funciones básicas, ya vamos a irle dando un poco de complejidad a las funciones y vamos a trabajar el diseño de esta planilla. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a trabajar es irle dando el formato a la tabla, comenzando con la parte del tipo de la letra. Vamos a poner un tipo de letra Arial con tamaño 12, ¿verdad? Un poco de la práctica del día anterior. Entonces, para seleccionar el primer atajo que vamos a aprender hoy de nuestro teclado, cómo seleccionar una base de datos desde el teclado, porque acá, si nos fijamos, tenemos una base con 264 datos. Entonces, si nosotros, obviamente, desde las direccionales o desde el mouse, lo seleccionamos todo, pues obviamente se nos va a hacer un tanto tequioso. Si yo selecciono, ¿verdad? Pulso y selecciono y después, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hace el teclado precisamente es optimizar de manera rápida el cómo nos movemos en nuestra base. Entonces, como punto número 1, ¿cómo seleccionamos todos los datos? El primer atajo, y se los voy a poner acá. Bueno, le voy a dar zoom a la hoja de cálculo para que logren ver. Este es un atajo, ¿verdad? Bastante utilizado, que es el atajo de control más direccional. O sea, las direccionales son las flechas, ¿verdad? Derecha, arriba, abajo, izquierda, ¿no? Y tenemos control más tecla shift más direccional. Ya vamos a ver la diferencia de esas dos. Entonces tenemos dos maneras, ¿verdad? Para movernos en esta base de datos. Nos posicionamos en la celda A2, donde aparece el nombre, ¿verdad? Y el apellido. Presionamos la tecla control y después la direccional derecha. ¿Ya? Así nos movemos desde el primer dato que está en la parte izquierda hasta el segundo dato, hasta el último dato que está en nuestra parte derecha, o sea, el dato que está en la última columna hacia la derecha. Si queremos movernos hacia el último dato que está en la parte de abajo, nos posicionamos igual en A2, presionamos la tecla control y la direccional hacia abajo. Entonces eso es lo que va a hacer es Excel. Nos va a direccionar nuestra celda activa hacia el último dato que se encuentra en nuestra base de datos. Miren qué interesante que Excel inmediatamente reconoce en dónde se encuentra el último dato de la base. Entonces, si nosotros tuviéramos más de 10,000 datos, 15,000, 20,000, obviamente es un tequio estarse, o sea, ir hasta el último, ¿ya? Solo moviendo la direccional. Fíjense bien, si yo subo, obviamente nos vamos a dilatar bastante para llegar al último dato. Entonces, para eso trabajamos en este caso con
el atajo de control más direccional. Entonces, ese atajo solo nos sirve para movernos, pero no nos sirve para seleccionar los datos, ¿ya? Si queremos seleccionar todos los datos, que es lo que vamos a hacer ahorita, porque le vamos a aplicar el formato de Arial 12, ya aquí tenemos calibre 11, lo vamos a hacer un poco más grande. Vamos a presionar ambas teclas, Control más Shift del teclado, ¿verdad? Ambas teclas presionadas al mismo tiempo se posicionan en A2, Control Shift, presionadas ambas teclas y después la direccional hacia la derecha. Entonces acá lo primero que ha hecho Excel es seleccionarnos desde A2 hasta F2. Y una vez que tenemos seleccionados los encabezados, nos vamos a direccionar hacia abajo, hasta el último dato que está en la parte de abajo. De igual manera, Control Shift, ¿verdad? Y la direccional hacia abajo. De esa manera nosotros seleccionamos todos los datos de nuestra base. Y aquí ya le podemos aplicar el mismo formato a todos los datos. Vamos a volver a hacer el procedimiento. Este procedimiento de atajo lo vamos a ocupar de ahora en adelante porque vamos a trabajar de ahora en adelante con bases de datos y necesitamos movernos rápido. Ya van a ir agarrando ustedes poco a poco la habilidad del manejo del teclado, obviamente con práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender a optimizar nuestro manejo de Excel con el teclado. Buenas noches, Lee, no sé si es la brochena, solo aparece Lee. Buenas noches, Luis, Stephanie, Dana. Bueno, se desconectó. Stephanie, ¿me escuchás? Sí, ya lo escucho. Ok. Luis, Sí, sí, escucho. ¿escuchan bien o me escuchan bajo? Eh, se escucha bien. Ok. ¿Ah? Ok. Entonces acá, primer atajo, ¿verdad? Como les decía, control más direccional es solo para movernos. Ahí no seleccionamos datos. Y el segundo atajo, control más shift más direccional, ahí sí seleccionamos todos los datos. ¿Esto por qué este atajo es importante? Porque en las próximas bases de datos vamos a trabajar con cantidades más grandes de datos. Entonces necesitamos movernos con estas teclas, ¿verdad? Porque de aquí en adelante yo también en el curso solo voy a utilizar teclado. Pocas veces yo trabajo con el mouse. Pocas veces se los digo. Entonces ustedes van a adquirir esa habilidad también, obviamente. Entonces vamos a ponerle el formato a esta tabla, ¿verdad? De Arial 12. Vamos a movernos rápido con el teclado porque son muchos datos. Control Shift, ¿verdad? Ambas teclas presionadas al mismo tiempo. Flecha derecha y después seguimos presionando las teclas, flecha hacia abajo. Ahí ya seleccionamos todos los datos y le aplicamos el formato de Arial, ¿verdad? Arial 12. Ok. Entonces ya acá pues le vamos a ir, este es el primer paso del formato que vamos a trabajar. Cuando lo tengan, me dicen y seguimos avanzando. Si tienen dudas también, ¿verdad? Me las hacen saber. Entonces acá vamos a aprender en esta clase diseño de tablas, cómo le vamos a ir dando el diseño a las tablas, atajos del teclado y vamos a trabajar ciertas funciones básicas de Excel. Porque como les decía, evidentemente el poder de Excel son sus funciones. Y van a ver qué bonito también la parte del autorrelleno que ya la trabajamos en la clase 1, como aplicándole obviamente la función a una fila, al autorrellenar se nos aplican a toda la fila. Y qué belleza, ¿verdad? Tener 200 y pico de datos y que con un clic nos dé el resultado de todo. Dígame, ¿quién va a hablar? Lee. Profe, ¿me puede decir cómo está el chip? No te escucho bien, Stephanie. La tecla, ¿cómo es? El teclado.
Sí, es la tecla control es la que está la última en la parte de abajo de la izquierda del teclado y shift es la que está arriba de control. Sí, eso ya es solo una flechita, Ah, sí, 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 así es una flechita hacia arriba. solo una flecha. Ah, ok, ya, ahora sí. Entonces las dos se seleccionan, Ah, se tocan las dos para poder seleccionar toditos los datos. sí, entonces posicionate en la celda que dice nombre, apellido. Ahí posicionate, presionas control más shift y después la flecha hacia la derecha Ujú. y después hacia abajo. Siempre manteniendo Ah, la tecla presionada. sí, arriba, abajo y hacia los lados, son las otras. Sí, Ok, gracias. bueno. Entonces en este caso pues ya seleccionan los datos y solo le dan el formato de Arial 12, ¿verdad? Cuando lo tengan me dicen. Listo, profe. Ok, muy bien, muy bien. Por mí no espere que le diga listo, porque solo voy tomando apuntes. Ok, bueno, bueno, tranquila. Igual yo, maestro, ¿me escucha? Sí, sí, así es. Solo estoy tomando apuntes. Ok, ahora Chena, Sí. yo creo que solo sale Lee solo ahí en tu nombre, ¿qué es eso? Liorchena. Ok, ok. Bueno, está bien. Luis, Ya lo hice. ok, muy bien. Sí. Entonces acá vamos a aprender el uso de estas dos opciones de la caja de alineación, ¿verdad? Recuerden que estos que están acá hacen referencia a centrado, izquierda, derecha, los de arriba, la izquierda en medio hacia abajo. Entonces ahora las otras dos opciones del campo alineación son ajuste de texto y combinar y centrar. Entonces vamos a ponerle un encabezado a esta planilla, una planilla básica. No vamos a hacerle tantos encabezados. Ya más adelante sí le vamos a ir dando encabezados más complicados. Por ejemplo, sacar el link de esos pagos de esos trabajadores, el IR, etcétera. Lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Entonces le vamos a poner un encabezado para que la persona que vaya a ver este libro, ¿verdad?, sepa de qué trata el libro. Entonces vamos a cambiarle el nombre a la hoja y le vamos a poner planilla y le vamos a poner un encabezado que diga empresa tal, ¿verdad? Planilla de pago del mes de enero a abril. Entonces vamos a cambiarle el nombre a la hoja. ¿Cómo le cambiamos el nombre a la hoja, Melida? Se ubica en la pestañita de abajo que ahorita dice funciones. Ok. Le da clic derecho. Ahí seleccionamos cambiar nombre. Muy Y, bien. y Muy bien, muy bien. Vamos a cambiarle el nombre entonces a la hoja, ¿verdad? Clic derecho, como ya dijo Mélida, sobre el nombre de la hoja. En este caso, pues esta hoja se llama funciones. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner planilla. Muy bien, excelente. Entonces le vamos a poner ahora un encabezado a esta planilla. ¿Ya? Se lo vamos a posicionar aquí en este rango de A2, de A1, perdón, a F1. Y vamos a seleccionar todo el rango. Fíjense bien, seleccionamos todo el rango. Y vamos a darle la opción a combinar y centrar. ¿Para qué sirve esta opción? Dice combina y centra el contenido de la celda. Entonces, lo que va a hacer esta opción es combinar todas las celdas desde A1 hasta F1 y hacerlas en una sola. Esa es la función de combinar y centrar. Y el texto que vaya a agregar en las celdas combinadas se va a posicionar en medio. Entonces, visualicemos, ¿verdad? Seleccionamos rango A1 a F1, damos combinar y centrar y le vamos a poner acá empresa, ¿verdad?
Vamos a ponerle Cargill SA. Y aquí obviamente le estamos dando un distintivo a esa planilla que pertenece a una empresa al azar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahora el procedimiento de agregar otro encabezado debajo de esa empresa, un encabezado que diga planilla de pago, ¿verdad? Para que la gente sepa que ese documento es una planilla de pago. Y después de planilla de pago le vamos a poner meses correspondientes entre enero y abril. Entonces, ¿cómo agregamos una fila? Fíjense cómo agregamos una fila entre ese encabezado que dice empresa y los encabezados que yo tengo subdivididos en la fila 2. Cada vez que nosotros vamos a insertar una fila, ¿verdad? Y vamos a insertar, por ejemplo, la fila entre 1 y 2. Entonces, lo que vamos a hacer es posicionarnos en la 2 porque las filas se insertan hacia arriba. O sea, desde la fila que yo le doy clic derecho y le inserto, entonces la fila se me inserta en la parte de arriba como una fila nueva. Entonces nos posicionamos en la fila 2 sobre el número, no sobre la celda, sobre el número. Damos clic derecho y damos insertar. Entonces ahí Excel lo que me hace es insertarme una fila nueva entre ambos datos. Ya si yo quiero agregarla entre la fila 6 y la 7, yo me posiciono en la 7, le doy clic derecho, insertar y se me agrega una fila hacia arriba. Con las columnas pasa de que si nosotros queremos agregar una columna, por ejemplo entre sexo y enero, yo me voy a posicionar en la columna C para que me agregue la columna las columnas se agregan hacia la izquierda, desde la columna que selecciono hacia la izquierda. La fila desde la fila que selecciono hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si yo voy a agregarla arriba de empresa, Cargill, entonces me voy a la fila 1 y doy insertar. Y se me agrega en ese caso la fila hacia arriba. Ahora otro atajo de teclado. Vayan apuntando por favor los atajos de teclado. Otro atajo de teclado. Que por ejemplo, si nosotros hacemos una operación y nos equivocamos en la operación y queremos retroceder, obviamente este atajo también se usa en Word. Vamos a poner Control Z. Control Z, más conocido como deshacer. O sea, la misma funcionalidad que le demos a esta flecha que está en la parte de arriba, que es deshacer. Lo hacemos rápidamente desde el teclado, Control Z. Y la operación que yo he ejecutado, la deshago, perdón. Y ya pues, en caso de que me haya equivocado, yo simplemente regreso. Entonces, esas operaciones de retroceder o deshacer, copiar, cortar, yo no las voy a hacer desde las pestañas, las voy a hacer desde el teclado, por si ustedes ven que me estoy moviendo un poco rápido. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿verdad? Control Z, Control más Z, es igual a deshacer. Se lo voy poniendo para que ustedes lo copien. ¿Cómo se escribe? Deshacer con H. Entonces es igual a deshacer. Control más X es igual a cortar. Si ustedes van a cortar, ¿verdad? Alguna información y la van a pegar en otro campo. Vamos a poner ahora control más C es igual a copiar. Control más V es igual a pegar. Entonces eso lo voy a hacer como demostración, no lo hagan, ¿verdad? En la computadora. Si yo selecciono estos datos, por ejemplo, le doy control X y los pego acá, ya los datos se cortan y se pegan. Ese es control X a control V. Ya, pero si yo Profe, Sí, dime. yo, una pregunta. ¿Sí? Se te apagó el micrófono. Entonces, en Excel solo vamos a trabajar con control. Sí, con control y control más otras teclas, ¿verdad? Pero la tecla base es control. Está copiando.
A ver que tenés compañía. Este cipote que no es. O bueno, que aprenda de paso, que no esté boludo. Entonces, si seleccionamos, ¿verdad? Un rango de datos, le damos control C y lo pegamos en otra celda. Eso se copia y se pega. Eso solo como demostración. Y ahora regreso con control Z, ya para que ustedes visualicen el uso de esos atajos. Espérenme que el calor está bárbaro. Entonces ahora vamos a agregar otro encabezado debajo de empresa carga, el mismo procedimiento de A2 a F2. Combinamos y centramos y le vamos a dar planilla de pago. Y ahora vamos a agregar otro encabezado debajo de planilla, ¿verdad? Entonces insertamos en fila 3, clic derecho, insertar, mismo procedimiento de A3 a F3, combinamos y centramos y le vamos a poner meses de enero-abril. Ya como que estamos haciendo efectivo el pago, ¿verdad? De esos trabajadores en esos meses. Y ahora le vamos a copiar el mismo formato de Arial 12 a esos encabezados con la herramienta copiar formato que ya la vimos en la clase 1. Entonces copiamos este formato, ¿verdad? Con el icono de la escoba y lo pegamos en el encabezado de arriba. Y aquí solo combinamos y centramos nuevamente. Bueno, voy a ir borrando esta parte de los comandos, ¿verdad? Porque vamos a ocupar esa parte, entonces ustedes lo copian en su apunte. Ahora le vamos a asignar un color de relleno a esos encabezados para diferenciarlos. Fíjense bien la parte del diseño. Este es diseño y formato de una tabla. Entonces ahora vamos a seleccionar los encabezados que hemos agregado y le vamos a dar un color de relleno. Yo le voy a dar ese, pues. Ustedes denle el color que deseen. Y ahora los encabezados, nombre, sexo, enero, febrero, para que se diferencien igual. Seleccionamos, ¿verdad? Y le vamos a dar un color distinto de relleno. Entonces ahí le vamos dando forma, ¿verdad? A una tabla. Esto es muy importante, primero, que aprendan a elaborar una tabla, una base de datos, y después a que le den formato y diseño. En clase 1 hicimos una base desde cero. Clase 2 ya una base hecha, a darle un formato específico. Porque obviamente esto, por ejemplo, si ustedes lo van a pasar como reporte, o van a entregar el reporte y lo van a imprimir, obviamente tiene que ir presentable, con un formato bonito y con un diseño que visualmente sea atractivo. Entonces me dicen, estamos hasta ahí, ahora vamos a seleccionar todos los datos otra vez y le vamos a aplicar el formato de todos los bordes, que también lo vimos en clase 1, ¿verdad? Me posiciono en el primer encabezado de empresa Cargill y con los comandos del teclado, que ya les digo, control shift hacia abajo, me voy hacia el último dato y le doy el formato de todos los bordes. Voy a volver a explicar, ¿verdad? No sé si voy rápido, me dicen, por favor. Entonces otra vez, encabezado, ¿verdad? Control Shift hacia abajo y le damos un formato de todos los bordes. ¿Esto para qué? Para que el borde de las celdas en donde nosotros tenemos datos se diferencien, ¿verdad? Sean visibles de mejor manera que las otras celdas en donde no tenemos datos. Entonces aquí lo único que faltaría sería acomodar o autoajustar las columnas, centrar los encabezados y centrar los datos de sexo, enero, febrero, marzo, abril. Ya ustedes saben cómo se hace eso. Entonces autoajustan columnas
¿verdad? El tamaño del ancho de cada una de las columnas. Centran los encabezados de nombre, sexo y los meses y los datos que corresponden a sexo hasta abril. Vamos a hacer el procedimiento. Autoajustamos, ¿verdad? Todas las columnas, seleccionamos desde la columna A hasta la F. Recuerden que para seleccionar todas las columnas se tienen que seleccionar desde las letras, no desde las celdas de abajo, porque ya estamos en la hoja de cálculo, sino desde la letra A, ¿verdad? Pinchamos clic izquierdo, nos movemos hacia la F y autoajustamos, ¿verdad? Posicionándonos en medio de alguna de las columnas. Yo, por ejemplo, voy a retomar D y E. Nos posicionamos en medio para que salga la flechita de autoajuste, que es esa cruz que aparece cuando yo me posiciono en medio de las columnas. Si yo me voy entre C y D, aparece el icono de la cruz. Eso es autoajustar columnas. Entonces solo le doy doble clic izquierdo y autoajustamos, ¿verdad? Cada una de las columnas al ancho de nuestros datos de cada una. Entonces, por ejemplo, esta columna, ¿verdad? A se autoajustó a este tamaño porque en efecto, pues el nombre del dato 141 es largo. Es solo para demostrárselo, ¿verdad? Que las columnas se ajustan al tamaño del texto más largo de nuestra columna. Muy bien, entonces acá solo sería, ¿verdad? Centramos estos encabezados de la fila 4, los seleccionamos todos, ¿verdad? Los centramos y ahora seleccionamos todos los datos desde sexo hasta abril. Nos posicionamos en la fila B5, mismos atajos de teclado, ¿verdad? Para seleccionar todos los datos y los centramos. Entonces vamos a aprender otro de los principios básicos de Excel que espero no se les olvide nunca de aquí en adelante. Después de que ustedes me digan de que pues tienen la tabla hasta ahí con ese formato. Bueno, en este caso, ¿verdad? Mélida y Luis, y si Stephanie y Lisette, o Lisbeth, ¿cómo es? Abrochena Lisette, ¿verdad? O Lisbeth. Se me olvida en realidad. Lisette, Es como yo solo te digo Orochena, Orochena. Orochena, güey. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, si tienen dudas, Listo, profe. perfecto. Entonces solamente era centrar de D a F, ¿verdad? A queda así, así. Hacia la izquierda, sí es Ok, correcto. perfecto, perfecto. Ok, muy bien. Luis, ¿cómo vamos? Luis, Sí, ¿cómo vamos? ¿Vas trabajando en la ya está computadora? hecho. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Sí, Perfecto. Entonces vamos a agregar ahora una columna al lado del nombre, al lado izquierdo del nombre que diga código. Le vamos a asignar un código a cada trabajador, un código único, para que tengan ustedes muy presente que siempre los trabajadores tienen un código único, ¿verdad? En este caso, ¿por qué se asigna un código? Porque hay trabajadores que tienen mismos nombres y es complicado muchas veces que Excel reconozca la diferencia entre si hay varias Marías
¿ya? Si hay 5 Marías en el lugar de trabajo. Y esto también lo van a tener presente no solo para los nombres, sino para productos, etcétera. Entonces es importante que haya un distintivo, ¿verdad? Para cada uno, para que se diferencie a la hora de que nosotros vayamos a ejecutar una función, la vayamos a hacer con ese dato de código. Entonces vamos a agregar una columna hacia la izquierda del nombre, nos posicionamos en la columna A, damos clic derecho e insertamos. Es la misma funcionalidad que para las filas, son para las columnas. Ahora podemos insertar, ocultar, modificar, cambiar el formato de una columna, ¿ya? Desde el mismo procedimiento que fila. Entonces acá en la A4, celda 4, vamos a poner código. Vamos a ponerlo con una mayúscula y todas minúsculas. Código, lo centramos y le vamos a poner el mismo formato con el símbolo de formato. Ya, y en este caso, ¿verdad? Vamos a mover ahora, vamos a combinar hasta la fila, hasta la columna A, nuestros encabezados de arriba. Solo seleccionan todo el combinado con la columna A y vuelven a combinar y centrar. Ahí no hay mayor grado de complejidad. Y vamos a asignarle un código empezando de 1 y 2 y así sucesivamente a todo. Con el principio, ¿verdad? De autorrelleno que ya aprendimos anteriormente, principios sumamente importantes, ¿verdad? Que ustedes lo tengan presente. Vamos a autoajustar esta columna. Copiamos el formato para estos dos números. Lo centramos. Vamos a centrar estos datos. Y ahora vamos a asignarle, ¿verdad? De manera automática con autorrelleno los códigos correspondientes al reto. Seleccionamos 1 y 2 y damos autorrelleno, ¿verdad? Doble clic y automáticamente Excel nos va a rellenar los siguientes números en secuencia. Así yo me muevo, me voy a mover hacia abajo, control tecla hacia abajo. Ya ustedes visualizan de que Excel, ¿verdad? Me le ha asignado 262, en este caso al último nombre que es Mario. Eso sin necesidad de que yo esté 1, 2, 3, 4, 5. Se haría en realidad sumamente tedioso estar poniéndolo uno por uno. Entonces que tengan el mismo formato, ¿verdad? Arial 12 y asignación de código, un código único para cada uno de los trabajadores. Muy bien, me avisan y continuamos. Profe, entonces en este caso para la numeración es la como hicimos ayer para rellenar, ¿verdad? Pero no puedo utilizar los atajos que nos acaba de enseñar. Tengo que llevármelo con el cursor hasta abajo. Sí, el autorrelleno sería así Relleno. como ayer. Ok. Exactamente, sí. Muy bien, gracias. Melia, en ese caso, puedes darle cursor, ¿verdad? Seleccionar el autorrelleno y ir ya hasta abajo. O solo darle doble clic a la flecha. Doble clic izquierdo sin necesidad de mover el cursor hacia abajo. Y automáticamente se van a poner los números. Ya, voy a repetir otra vez. Selecciono 1 y 2, ¿verdad? Me posiciono en autorrelleno y doble clic izquierdo. Ok. Ya ahí automáticamente Excel va a reconocer hasta dónde está el último dato de esa tabla. Ya que en este caso es 262. Les digo, Excel es una de las herramientas más inteligentes de todo el paquete de Microsoft porque tiene una capacidad tremenda para reconocer, como les digo, de manera inteligente muchas cosas. Ya van a ir viendo que por eso es tan complejo utilizar funciones en Excel, porque hay que ser precisos en cada uno de los detalles. Ya, un mínimo detalle, una coma, un espacio, un nombre mal escrito, un nombre con acento, sin acento. Excel no reconoce si algo no está como debe estar.
Les digo, he descubierto, bueno, les quería dar este anuncio, porque en principio yo comencé a utilizar Zoom por esto de la grabación de la pantalla, creo que les dije en la primera clase, porque Zoom después de la clase, él solito le tira el video, le genera el video a uno de la clase grabada. En Google Meet no pasa eso a menos que sea una cuenta de pago. Pero ya encontré yo la manera de que la clase se grabe desde Google Meet sin necesidad de utilizar un programa, que yo utilizaba un programa alterno y eso pues le daba más. Mi pobre computadora pues hasta rechinaba porque es un tanto pesado, pero ya descubrí una manera que lo hice en la clase pasada, que es transmitir en vivo desde YouTube. Y cuando termina la clase queda ahí un solo ahí en YouTube, ni siquiera la tengo que subir. Entonces les digo, a partir de la semana que viene vamos a seguir trabajando con Google Meet porque aquí en Zoom ya ustedes saben que solo nos da 40 minutos de reunión y pues eso no, obviamente no nos conviene. Entonces eso les digo para que nos regresemos otra vez a trabajar con esa aplicación. Me gusta más Google Meet, es más sencilla de trabajar en realidad. Entonces eso pues solo noticia ahí en un paréntesis, ¿verdad? Muy bien, entonces regresamos a Google Meet. Regresamos, Bueno, así es. le cuento que supe de una compañera que llevó la clase desde YouTube, sería, ¿verdad? Porque ella no estaba presente en nuestra clase, pero sí la estaba escuchando todo y en vivo. Sí, yo la primera clase así la transmití en vivo. Y fue excelente. Así pues cualquier público que esté o no esté en el grupo la puede ver. La puede ver. Yo en realidad eso lo hice con el propósito de que me quede ahí el video, ya de un solo. Ya, pero pues si la gente aprende pues mejor, ¿no? Así es. No hay problema. Bueno, lista mi tabla, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, de hecho, pues les digo que los próximos talleres que yo voy a seguir dando, que el próximo es de Classroom, no lo pude dar el día de ayer, terminé full cansado en realidad. Así lo voy a estar haciendo con transmisiones en vivo. Entonces ustedes solo se van a conectar al canal y ahí pues yo voy a estar enseñando de esa manera. Y les digo que a partir creo que del próximo mes ya voy a entrarle en lleno a la investigación, que es el área en la que yo me quiero o me voy a especializar en realidad. Entonces, muchos de los videos de mi canal van a estar dirigidos al área de la investigación, pues, de las tesis y etcétera. Solo como anuncio, ¿verdad? Para que estén pendientes. Nos va a dar cursos entonces acerca de la investigación, acción, todo eso. Claro ¿Cómo que sí. elaborarla? Si ya lo estoy trabajando, entonces cuando lo termine, ya le entramos en lleno. Ya también aplica para Luis. Luis sabrá pues que yo estudié la carrera que él está estudiando y ya manejo yo esa investigación descriptiva como la palma de mi mano. Entonces vamos a trabajar ahora funciones básicas con Excel. Me encanta a mí esto de enseñar funciones y que ustedes las comprendan y las manejen y las apliquen. Entonces vamos a posicionarnos en esta parte de acá, que es esta flechita que está entre la intersección entre filas y columnas, una flechita como un triángulo diagonal hacia la parte inferior derecha. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esa flechita? Para seleccionar toda nuestra hoja de cálculo. Ya si le queremos dar un formato específico a todita la hoja de cálculo sin necesidad de seleccionar todos los datos. Si queremos ponerle un fondo a la hoja de cálculo de un color determinado, pues la seleccionamos toda desde ahí. Si queremos agregar una imagen como fondo, ya también la podemos hacer desde ahí, etcétera. Entonces yo quiero que ustedes seleccionen esa flecha y le den un color de fuente negro. A ver qué pasa en esa hoja. Me dicen, háganlo y me dicen qué pasa en la hoja. Si ustedes seleccionan ese símbolo y dan un color de fuente negro, ¿qué pasa?
Se oscurece toda la página, toda la hoja. Se pone negro, negro. No, 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 ese es color de relleno, Mélida. Es color de relleno. fuente. Color de fuente, Ok. color de fuente. Voy a regresar. Regresar, deshacer. Color de fuente en negro. ¿Qué pasa, Luis? Ah, En una de las celdas se pone suma. ¿Qué celda? ¿Cuál es el nombre de esa celda? En una de las celdas se pone suma. Sí, ¿en cuál celda? Te digo, ¿cuál es el nombre de esa celda? Decime en qué celda está esa palabra suma. ¿Me escuchás, Luis? En la I4 sale. I4. Sí, en la J sale promedio. Ok, En otra sale sí. Y sale una entre paréntesis Y. perfecto, En perfecto. la M. Y así sucesivamente sale contar. Parece máximo, mínimo. Muy bien, entonces esas son las funciones que vamos a trabajar el día de hoy hasta donde nos dé, ¿verdad? La clase. La clase 3 es continuación de esta 2. Yo le digo, el que va a llevar la clase 3 necesita tener el documento con la clase 2 ya trabajada. Porque la profe, 3, pero ahora, ¿sí? disculpe, profe, ahorita qué fue lo que hicimos. Ya encontré, es que lo que ocurre es que no tenía más allá de la columna G. Ah, ya. Entonces no lograba observar, pero ya logré ver lo que está diciendo el compañero, ¿verdad? En la I4 hacia la derecha. Ok. ¿Cómo fue posible eso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, es que eso, bueno, aquí lo voy a hacer yo. Seleccionamos todo, le damos color de fuente negro. Ya, lo que pasa es que este texto de la I4 hasta en este caso S, yo lo tenía en color blanco, entonces lo cambiamos. Ah, ya, ¿Ya? ya, ya, Estaban ya. ocultos, pues ocultos. Oh, sí, ya comprendo. Sí, sí, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, esas son en todo caso las funciones que vamos a trabajar. Solo quería que ustedes pues me dijeran qué era lo que pasaba en el documento. Muy bien. Un principio, como les digo, básico de Excel que espero no se les olvide de aquí en adelante es que cada uno de los datos que nosotros tenemos en una base de datos, ¿ya? Tienen un tipo específico. Por decir así, si yo tengo acá un número, este número en la D5, ¿verdad? Obviamente ese es un tipo de dato numérico. Ya si yo tengo acá V, ese es un tipo de dato de texto. Entonces en Excel ustedes deben de saber de que cada uno de los datos que vayamos trabajando tienen un tipo de dato y que ese dato que nosotros tenemos en esta celda, por ejemplo, sexo, que es V de varón, por decir así, tiene que estar como un tipo de dato de texto, porque es un texto. No puede estar ese valor de V como un tipo de dato numérico. No, ¿verdad? Porque obviamente no hay lógica. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a asignarle a estos datos, a convertirlos a los datos de enero a abril. Porque aquí estamos hablando de moneda, ¿verdad? De dinero, porque este es un pago, un salario. Entonces este tipo de datos es moneda. Para que ustedes ya vayan manejando los tipos de datos en Excel, porque para sumar necesitamos datos numéricos. Si vamos a trabajar con decimales, pues también le asignamos un tipo de datos con decimales y así sucesivamente. Cuando nosotros elaboramos una base de datos, tenemos que asegurarnos de que el tipo de datos que esté en nuestros datos corresponda, ¿verdad? Con el dato que nosotros tenemos en nuestra base. Pues, por ejemplo, si yo tengo acá texto, que es V. Entonces nosotros los tipos de datos los trabajamos en este campo que dice número, en esta pestaña donde dice general.
por defecto aparece general, ¿verdad? Porque nosotros cuando agregamos un dato, un texto, un número, etcétera, una celda, pues nos aparece el formato sin formato, no se le asigna un formato en específico, pero cuando nosotros vamos a analizar estos datos, sí necesitamos darle un tipo de formato que corresponde con el dato. Entonces, como estamos trabajando creación y diseño de tablas, necesitamos darle el formato a cada uno de esos datos que corresponde. Entonces, eso, por favor, un principio de Excel básico sumamente importante que nos va a servir después en el análisis de los datos, que los datos correspondan con el tipo de datos que nosotros le vamos a asignar en Excel. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, vamos a asignarle un tipo de dato moneda, un tipo de formato, perdón, moneda a los datos que están de la celda D5, en este caso, ¿verdad? El primer dato que hay en enero. Vamos a sombrear todos los datos del salario con el atajo de teclado, ¿verdad? Ahora visualicen, yo le voy a establecer un formato de esos datos acá en mi pestaña general. Y en este caso, como es salario ese dato, ¿verdad? Correspondiente, yo le voy a asignar a moneda. Y ahí automáticamente Excel me le asigna ese tipo de formato a los datos sin que yo le esté asignando uno por uno a todo, ¿verdad? El símbolo, etcétera. Entonces acá obviamente, ya obviamente la persona que agarre el libro ya va a saber que estamos trabajando con un salario, con dinero. O sea, cada uno de los datos que nosotros tengamos en una base de datos hay que asignarle el tipo que corresponde. Profe, Sí. una consulta. Vuelva por favor a presionar donde dice moneda. Sí, claro que sí, Meli. Quiero, por Entonces favor. en la pestañita, ¿verdad? En la pestañita que aparece ahí en formato. Bueno, a mí me parecía así, ¿verdad? General, porque no le habíamos aplicado formato. Vamos a la pestaña y seleccionamos moneda. Ok, entonces ahí yo tengo una duda. Sí, En mi computadora, a usted le sale el signo de Córdoba. A mí me Córdoba, sí. aparece XDR Ok, en muy bien. mayúscula. Perfecto. Entonces vamos a configurar el símbolo de nuestra moneda, ¿verdad? Que obviamente es Córdoba. Bueno, podemos asignarle el símbolo que nosotros querramos. Si es dólar, dólar, euro, euro. Vamos a configurarlo acá en la pestaña y nos vamos a ir a más formatos de números. Ya, entonces acá nosotros en este cuadro de formato seleccionamos moneda y acá le damos el símbolo pues que corresponde a nuestra moneda. A mí me aparece acá de primero, no sé si a ustedes pues les aparecerá en otro lugar, tendrían que buscarlo. Entonces acá en el formato, en esta ventana de formato, bueno, van a aparecer todos los símbolos de moneda y ustedes pues solo seleccionan el correspondiente, en todo caso al país pues que nos corresponde a nosotros. Si vamos a trabajar dólar, entonces busquen el símbolo de dólar. Por ejemplo, lo selecciono, lo doy a aceptar y el símbolo me ha cambiado. Ya lo voy a deshacer, entonces vamos a hacer el procedimiento otra vez. Nos vamos a la pestaña, ¿verdad? De formato, de número. Damos clic en más formatos de número, ¿verdad? Que nos seleccione por defecto moneda. Si no lo tenemos seleccionado, lo seleccionamos. Y en símbolo, ¿verdad? Pues seleccionan el símbolo que corresponde a nuestra moneda. Listo. Ok, muy bien. Entonces ahora le vamos a quitar los decimales porque aquí no estamos trabajando con centavos, ¿verdad? Vamos a quitarla acá donde dice posiciones de decimales. Fíjense bien, tenemos dos opciones para quitar los decimales. Lo podemos hacer acá. Desde acá, pues, posiciones de decimales, pues le ponemos 0. Ya, pero lo vamos a hacer acá desde estas opciones del campo números. Fíjense bien, estas dos que aparecen acá. Dios mío, es que no sé si logran ver bien mi cursor. Quiero ver. Voy a ver si puedo seleccionar este. Bueno. Estas que aparecen acá, ¿verdad? Miren qué interesante esto del zoom. No sé si Google Meet tenga esa opción. Eso sí, no lo he trabajado. Pues, por ejemplo, acá yo puedo seleccionar, miren qué interesante esto. Esas dos opciones que aparecen una flecha hacia la izquierda y otra hacia la derecha.
son las opciones de quitar o agregar más decimales. Hoy volvemos a seleccionar todos nuestros datos. Si vamos, por ejemplo, a quitar, entonces seleccionamos la flecha que aparece a la derecha. Automáticamente, fíjense bien, se me han quitado los decimales. Si le vamos a poner 2 decimales o 4 decimales, pues seleccionan el otro símbolo y pues Excel va a agregar los decimales que ustedes le agreguen. Ya, eso también es muy importante si ustedes están trabajando con decimales. Obviamente el formato debe contener decimales en todo caso. ¿Se entendió esa parte? Miren cómo vamos aprendiendo poco a poco cada una de las opciones de la pestaña. Ahorita estamos solo con la pestaña inicio. Ya después vamos a ir viendo la otra, ¿verdad? Con el paso del curso. Insertar, disposición, fórmulas, datos, etc. Ya esta parte del formato de los datos es sumamente importante. Asignarle el formato que corresponde, porque cuando vayamos a analizar datos, que es la segunda unidad, si nosotros tenemos un formato que no es, por ejemplo, yo voy a hacer, fíjense bien, selecciono todos mis datos y le pongo el formato de texto, por ejemplo. Ya Excel me lo va a aceptar, pero a la hora de analizar esos datos, no me los va a reconocer. Las funciones no me los van a reconocer y eso ténganlo por seguro que no los van a poder analizar. Entonces, principio, solo para que ustedes lo anoten, por favor, asignarle el formato que corresponde a cada dato. Ya que por defecto aparece pues general. Miren qué interesante. Yo, por ejemplo, voy a poner acá 160421. Ya se me agrega como un número, ya por ejemplo. Pero si yo vengo, selecciono acá en formato fecha corta, ya automáticamente ese dato se me genera como fecha. Miren qué interesante. Esto es hermoso del Excel. Yo voy a seleccionar ahora formato fecha larga. Y miren qué interesante. Ya Excel automáticamente me transformó los números que yo había puesto en una fecha larga. Esto para que ustedes se den cuenta del uso de esa pestaña de formato. Que poco a poco pues lo vamos a ir trabajando. Porque vamos a trabajar con varios tipos de formato. Bueno, les quiero demostrar acá pues que ya ahorita se puso pues el dato. Fíjense aquí el dato que yo he seleccionado en tipo de formato de fecha larga, se me han puesto símbolos de numeral. Este es un tipo de error en Excel y esos errores los vamos a ir conociendo en cuanto vayamos trabajando fórmulas. Ya, es un tipo de error en Excel que nos dice que cuando la cantidad de los números, ojo al dato, ¿verdad? La cantidad de los números que hay en el ancho de una columna supera, ¿verdad? El ancho de la columna, se nos ponen estos símbolos de numeral. ¿Ya? Es un error, ¿verdad? Porque el ancho no corresponde. No es que la fórmula esté mal ejecutada, sino que el ancho no corresponde. Entonces lo único que van a hacer es ampliarlo con autoajuste. Y ahí ya pues nos va a aparecer el dato, pues que el resultado correcto. Esto nos va a pasar cuando ejecutemos fórmulas, entonces no se asusten de que la han hecho mal, sino que lo único que van a hacer es ampliar el ancho de esa columna y ya. Eso solo como dato porque se me reflejó ahorita. Ya tendremos una clase dedicada a los errores que nos va a generar Excel en el uso de funciones. Entonces vayan guardando por favor el archivo, ¿verdad? En el disquete vayan guardando para que el documento pues les vaya quedando y les vaya guardando. Ok, entonces ya teniendo el formato moneda en ese caso, los otros datos no los vamos a tocar. En este caso pues número, le pueden asignar si ustedes quieren el valor de número y le quitan los decimales. Y pues en este caso pues es texto. En el caso del nombre y sexo es texto. ¿Ya? Y así sucesivamente. Pues, pero si queda como general y es un texto, pues no hay ningún problema.
sí es muy importante que los números sí tengan el tipo de formato adecuado. Entonces, ya teniendo eso en claro, vamos a agregar una columna, ¿verdad?, a la par de abril que diga total a pagar. Vamos a agregar una columna que diga total a pagar en la columna H. Voy a hacer esto para acá. Vale, vamos a copiar el formato con la herramienta de la escobita. Bueno, diga escobita, ya saben que es copiar formato. Una consulta. Dime, Luis. Al código hay que ponerle algún formato ahorita. No, yo le puse número, pero si lo dejan así sin formato, no hay problema. Porque estos datos no los vamos a analizar. Está bien. Los datos que vamos a ocupar ahorita para nuestras funciones van a ser los salarios. Entonces no hay ningún problema que los otros estén así sin formato. Entonces agrega una columna, ¿verdad?, que diga total a pagar. Y la combinación de los encabezados de arriba solo lo alargan, seleccionan hasta H y vuelven a dar combinar. Seleccionan, vuelven a dar combinar. Esto para que obviamente el reporte vaya simétrico, vaya correspondiente a todas las columnas. Entonces acá vamos a ejecutar nuestro principio, ¿verdad?, de funciones. ¿Con qué símbolo arrancamos una función, Mélida? Con el signo igual. Con el signo igual, por favor, ¿verdad? Sí, sí. Orochena y Stephanie, que nunca se les olvide ya esto. Siempre que vayamos a ejecutar una función, la arrancamos con el símbolo igual. Entonces vamos a poner igual suma y vamos a sacar el total que se le va a pagar a estos trabajadores desde enero hasta abril. Entonces solo vamos a ejecutar el rango, ¿verdad? Cerramos paréntesis, también que nunca se les olvide cerrar el paréntesis cuando trabajamos una función. Se ha realizado la suma, auto relleno, doble clic izquierdo y automáticamente la suma se nos ejecuta para todos los trabajadores. Vamos a verificar el último dato, control hacia abajo, ahí está el último dato ya con la suma correspondiente. Y solo le aplicamos el formato, copiamos formato y seleccionamos todos los datos. Ya con la escobita, ¿verdad?, activada. Esto sí tenemos que hacerlo con la escobita porque tenemos que pulsarlo con clic izquierdo. Y listo. Voy a volver a explicar el procedimiento, ahora no se me alarmen. Vamos acá, celda H5, ¿verdad? Igual suma. Dos opciones para activar una función, tecla tab o doble clic izquierdo. Yo, como les digo, siempre uso el teclado, entonces le voy a dar tecla tab y selecciono el rango suma, ¿verdad?, de los datos que voy a sumar. Cierro paréntesis y doy enter. Entonces podemos dar autorrelleno igual desde doble clic sin necesidad de arrastrar el autorrelleno hacia abajo, doble clic izquierdo y ahí está. Sacamos, fíjense, en 2 minutos el total de pago de todos los trabajadores, en un total de más de 200 trabajadores. Esto es lo hermoso de Excel, ¿verdad? Que podemos hacer, o sea, operaciones que parecieran tan complejas con solo una función y un doble clic. Pues por eso el autorrelleno es tan hermoso también, ¿no? Le voy a dar acá el formato, ¿verdad? 12. Centrado y todos los bordes. Bueno, esa función de suma la vimos en la clase pasada. Creo que no hay algo nuevo que aprender en ese sentido. Voy a borrar esto que dice suma y ahora vamos a poner promedio de salario. Salario promedio. Vamos a poner. Salario promedio. Vamos a ver en promedio cuánto gana un trabajador. Y quiero que entiendan bien esta función de promedio porque generan tanto confusión.
Ya, el promedio, fíjense bien, lo voy a hacer acá aparte, solo visualicen, la verdad no lo hagan, solo para que ustedes me entiendan cuál es el uso de esa función. Fíjense bien, yo tengo acá 4 parciales, vamos a ver, aquí tengo 10, aquí tengo 12, 15, no, las notas parciales, por ejemplo, fíjense bien, 80, 90, 85. Vamos a tomarlo como contexto de la universidad. La nota final que el estudiante obtiene es o sea, la media, o sea, la suma de los 3 parciales dividido entre 3. Operación que podemos hacer fácilmente sumando y después dividiendo, pero ahí haríamos 2 operaciones, sumar y dividir. Entonces esa es la función de promedio, que en vez de que sumamos y dividamos, promedio es la media aritmética de la suma dividida entre la cantidad de los números. Entonces da igual que yo ponga igual suma, ya, y pongo la suma, por ejemplo, de estos números. Y una vez que tengo el dato, doy igual este dato entre 3. Y esta es la nota final del estudiante. Pues fíjense bien, cuando hacemos una división, el símbolo que utilizamos es la pleca. No, la flecha, pero pleca, creo. Sí, pleca es el nombre. Selecciono el dato de mi suma, pleca 3. Si vamos a multiplicar, ya les voy a ir enseñando esos símbolos. Si vamos a multiplicar es un asterisco. Ya, por ejemplo, yo pongo igual 2 por 3 es 6. Entonces, si vamos a multiplicar es asterisco el símbolo. Si vamos a dividir es pleca. Si vamos a restar, pues es un guión. Si yo, por ejemplo, voy a restar 90, ¿verdad? Menos 80 es 10. Entonces, o sea, la resta es el símbolo del guión. Eso para que vayan aprendiendo operadores aritméticos de suma, resta, multiplicación y división. Si yo voy a dividir el símbolo más, por ejemplo, igual este 80 más 90, doy enter y pues ya me hace la suma. Apunten por favor esos símbolos, se los voy a enviar como imagen también al grupo. Son operadores, se llaman esos símbolos. Ya, entonces tenemos operador el más, ¿verdad? El guión, el asterisco para multiplicar y la pleca. Pleca, perdón. Vamos a poner acá, espérenme. Pleca. Dios mío. Quiero ver la pleca que se me hizo. Igual. Entonces la pleca. Bueno, es importante que ustedes reconozcan en sus teclados, porque muchas veces hay teclados que no están bien configurados. Eso tendrían que verlo ustedes en dónde es que se encuentran cada uno de esos símbolos. Porque eso sí, puede ser que en mi teclado sea Shift 7, que es la pleca, por ejemplo. Pero en el suyo, si está mal configurado o no tiene el mismo orden, pues va a ser otro símbolo. Entonces eso pues para que lo tengan en cuenta también. O sea, ahí están los 4 símbolos operadores de funciones suma, resta, multiplicación y división. Siempre, ¿verdad? Igual cuando vamos a hacer esas operaciones, comenzamos con el símbolo igual. Entonces, continuando con la explicación, como les decía, si nosotros vamos a hacer la suma de los 3 parciales divididos entre 3, podemos hacer igual suma. Ya, sumamos, ¿verdad? Estos 3 números. Y después los podemos dividir. Igual este número, pleca 3. Entonces la función de promedio es para que ustedes no hagan ese procedimiento de sumar y dividir, promedio lo hace automáticamente. La suma de los 3 dividido entre 3. Si tuviera 4, hace la suma de los 4 dividido entre 4. Entonces observemos acá igual promedio, ¿verdad? Pues el nombre de la función es así como se escribe, promedio.
Y se devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos, ¿verdad? Entonces damos tecla Tab, selecciono mis tres números, cierro el paréntesis y doy Enter. Entonces el mismo resultado que yo he arrojado acá, entre sumar y dividir, pues me ha arrojado acá el promedio. O sea, acá si yo quiero conocer el salario promedio, ¿cuánto gana en promedio un trabajador de determinada empresa? Independientemente del cargo que tenga, yo aplico promedio. Bueno, se entendió esa parte de la función. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces esa función la vamos a aplicar acá, donde dice salario promedio. A ver, ejecútenla ustedes. Ponen igual promedio y seleccionan el rango de los números de enero a abril. A ver, háganlo ustedes, me dicen qué número les da. Voy a retroceder esto. Háganlo, me dicen qué número les da, a ver si coincide con el valor que me va a dar a mí. El primero me... Ah, ¿Sí? Sí, Melida. el primero me da 7.091. 7.091. ¿A vos, Luis? Me da como 29.987. 29.000. No, no puede ser 29.000 porque no, sin tomar el total de Sí, pago, sí. Sin tomar el total de pago, solo de enero a abril. No puede ser. es el total de todito. No, es el promedio. Vas a poner acá igual promedio y seleccionar el rango de enero a abril. Yo quiero ver si ejecutan bien la función. Ah, No te escuché bien, Luis. Creo que estás en un lugar de mucho ruido, ¿ah? es que creí que eran, ¿Ah? Ah, suma. creí que, no, es que estaba un poco, es que pensé de que eran todos, entonces yo lo saqué de todos. Ah, ya, ok. No, es igual promedio desde D5 hasta G5. Así les voy a hablar yo con esos rangos de celda. Igual promedio de D5 hasta G5. Vamos a hacerlo acá. A salario promedio. Voy a copiarle este formato. Salario promedio. Autoajusto columna. Igual promedio. Solo vamos a trabajar entonces los meses de pago. Sí, exactamente así es. Y damos enter. Entonces efectivamente 7.091 como decía Amelia. Vamos a copiar el formato, le ponemos el número y auto rellenamos. Bueno, en este caso sería para trabajadores cuyos salarios son irregulares, ¿verdad? Por ejemplo, el que gana por comisión de venta, ya no tiene un salario fijo. Entonces, en promedio, ¿cuánto gano yo? Sacando el salario de tanto a tanto mes. ¿Ya? Y en el colegio, las sábanas de las notas, ¿Sí? poder sacar el promedio por corte evaluativo es rapidísimo. O sea, yo estoy encantada ahorita con con la forma de ubicarse en la celda con ese más. Exactamente, correcto. En un ratito, después que... Por ejemplo, los colegios, Melia, son, ¿cómo es la estructura del colegio? Primer parcial, segundo. Sí, pero
en un corte evaluativo, por ejemplo, la sábana tiene el nombre del estudiante y la nota que tiene en cada asignatura. Entonces, él mira 11 clases, ¿verdad? Sí, 11 sí, sí. asignaturas. Entonces hay que sacar el promedio de cada uno. ¿Qué es lo que se hacía? Sumar las 11 notas y dividirla entre 11. Ok, Y así hacerlo a los 42 estudiantes. sí, Entonces se imagina ahora con ese... ¡Qué claro. maravilla! Ya solito Excel lo va a hacer, ¿verdad? Ya no, Solito. no te compliques la vida. Así es, así es. Sí, sí. Claro que interesante sería, ¿verdad? Que los colegios trabajaran con Excel y que los registros se llevaran en Excel. Eso sería un avance significativo. A mí me encantaría que todo el mundo dejara el papel, aunque es importante, pero o sea, es más rápido acá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo puedo automatizar perfectamente una sábana de estudiantes. Por ejemplo, acá voy a poner Stephanie, ¿verdad? Por ejemplo, si yo puedo poner acá, tengo tarea 1, por ejemplo, yo hago 4 tareas, por ejemplo, tarea 2, que es lo que regularmente pasa en la universidad, 4 tareas y un examen de 20 puntos, por ejemplo, acá examen. Solo demostrativo, ¿verdad? Para que vean cómo ustedes lo pueden aplicar. Este es el nota de primer parcial, por ejemplo, nota primer parcial, fíjense bien. Voy a modificar esta O que se me fue mal. Nota primer parcial de Stephanie. Y acá puedo ir agregando todos los nombres de mis estudiantes. Voy a copiar esto, lo voy a poner hacia la derecha. Acá puedo poner nota del segundo parcial. ¿Ya? Y más acá voy a poner nota final. Miren qué interesante esto de Excel. Es lo que yo hago en mis registros en realidad. Se los digo. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá ahora Orochena. Miren cómo uno primero hace el diseño, ¿verdad? Voy a poner acá Luis. Estos son encabezados, en realidad lo puse ahí donde voy a cortar y lo copio aquí. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner, si esta vale 20, ¿verdad? El examen vale 20, voy a poner números al azar. Y el examen 20. Voy a copiar estos mismos datos para todos. Fíjense acá cómo uno saca. Voy a copiar esto también. Entonces, suponiendo yo terminé de ponerle la calificación a todos los estudiantes. Y ahora voy a hacer el procedimiento, nota final. Aquí solo voy a aplicar 2 funciones, suma y promedio. Suma, saco la nota primer parcial sin tanta complicación. Suma la nota de Stephanie. Cierro paréntesis, autorrelleno para los otros. Ya. Vengo acá, igual suma de mi segundo parcial. Selecciono las notas del segundo parcial, cierro paréntesis, autorrelleno para los otros. Y mi nota final es el promedio del primer parcial, ¿ya? Con la nota del segundo parcial. Y ahí pues yo ya tengo acá mi registro de autorrelleno. Y listo, ahí yo saco eso. Si tuviera 40 estudiantes, pues solo hago autorrelleno y ya. Ahí uno no se complica tanto. Miren el poder de estas funciones. Ya, y si uno ya las deja preparadas, fíjense bien, voy a borrar estos datos. Fíjense bien, voy a borrar estos datos. No me llevé nota, estos datos de tareas de examen, los voy a borrar. Fíjense bien, ahí tengo las funciones aplicadas. Ya entonces yo solo voy poniendo los datos. Acá ya tengo mi tabla automatizada. Ese es el término adecuado que se debe llamar una tabla automatizada porque ya la trabajé con fórmula y solo ir poniendo los datos. Estefan, en este trabajo sacó 15. Ahora en este trabajo sacó 12. Acá 18. Acá 10 y en su examen 17. Y automáticamente ya tengo la nota del primer parcial y una parte del promedio del segundo. Ahora solo voy a rellenar los otros campos. A ver, acá sacó 14, acá 12, acá 18, acá 13.
Y fíjense cómo los datos van cambiando de las funciones. Acá 12 y automáticamente ya Excel me genera su nota. Entonces tengo esas dos opciones de automatizarla. Yo ya tengo mi sábana, que en realidad eso es lo que yo hago. Ya tengo una sábana y solo voy cambiando los nombres. Ya yo solo agrego los números y Excel me los calcula sin más. Acá hay un decimal, solo con el icono del decimal hacia la derecha que ya les explicaba. Fíjense que el solito me lo redondea. Estaba a 70.5, quito decimal y se me redondea. Ven qué hermoso trabajar esta hoja de cálculo. A ver, si ustedes ya le dan formato, ¿verdad? Los encabezados, los ponen de un color, estos los nombres de otro color, bonito, etcétera. Ya solo le pasan el reporte a su jefe, ya está. Qué hermoso, les digo, en la universidad pocos trabajan con Excel, poquísimo. En Poquísimo. menos de 5 minutos. Ya me gustó. Acá solo estamos con dos funciones básicas, suma y promedio. Espérense que conozcan las otras, oigan. Me van a contar. Bueno, chicos, preguntas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Miren qué hermoso esto. Estamos comenzando apenas, les digo, esto es sumamente básico. Suma y promedio. Entonces, como les decía, promedio es la suma del total dividido entre la cantidad de números y listo. ¿Preguntas? Lorena, buenas noches. Profe, ¿Sí? tendría que ir a ver la clase número 1 para poderle agarrar a la 2, por eso ahorita no le hago preguntas. Pero Sí, en el último ejercicio que hizo, para sacar las notas, ahí sí le capté rapidito. Aquí en la primera es que ando perdida, pero me voy a ubicar a la primera porque estoy perdida. Pero ya me voy a ubicar ahí, ya es rapidito eso. y claro, para trabajar la 3 necesitan haber visto la 1 y la 2, porque la 3 es seguimiento sobre este mismo documento. Oigan, por eso les digo lo importante que es. No van a poder, el que no entró a ninguna de las dos clases ya no va a poder estar en la tercera. No le va a entender en realidad. De aquí ya podríamos sacar un gráfico sobre, por ejemplo, el salario promedio de las mujeres con el de los varones. Claro que sí, perfectamente. Pero ahí tendríamos que aplicar una función para determinar, ¿verdad? Cuál es el promedio de la... Fíjense bien, solo se los voy a demostrar para que se enamoren más de Excel. No lo hagan, ¿verdad? Pero quiero saber cuál es el promedio del salario de una mujer. Miren qué interesante lo que acaba de decir Luis. Entonces, esta función que él acaba de mencionar se llama sumar punto sí. No, quiero ver. Si el promedio, así es promedio. Entonces, promedio punto sí, le voy a poner una condición. O sea, miren, acá voy a poner mujeres, ¿verdad? Mujeres. Miren qué interesante. Acá yo tengo varones. Yo quiero saber cuál es el promedio de todo esto, ¿verdad? En relación a las mujeres. Acá tengo una condición. Yo aplico igual promedio punto sí. Aquí estamos trabajando ya con más argumentos. Acá ya el nivel de complejidad de una función aumenta. Ya porque yo tengo que seleccionar un criterio, por ejemplo, que me sume el promedio o que me dé el promedio de los salarios de las mujeres. Si es varón, que no lo retome. Yo tengo que poner un criterio. Voy a seleccionar el rango de sexo, por ejemplo. ¿Ya? Y le voy a establecer el criterio, que en este caso, para establecer un criterio, ya ustedes verán en las próximas clases, creo que son las próximas. Tenemos que poner entre comillas, en este caso, el criterio que vamos a seleccionar, como es mujeres, pues M. Quiero ver si es M.
Ya les digo, F. Entonces voy a poner entre comillas F, cierro mis comillas, punto y coma, y ahora que me dé el promedio de todo ese criterio, por ejemplo. Entonces fíjense bien, aquí está en un solo clic el promedio de cuánto gana una mujer. Ya, le voy a dar el formato moneda, miren qué interesante, y le voy a quitar los decimales. En promedio, una mujer gana 7,497 en esa empresa. Ahora yo voy a sacar el promedio de los varones. Lo único que voy a hacer es copiar la función y le voy a quitar el criterio en vez de F, V. ¿Ya? Quiero ver si mi rango es el mismo. Sí, así es. Entonces el promedio, por ejemplo, que gana un varón en esa empresa, básicamente es el mismo. ¿Ya? Quiero ver. Sí. Entonces, por ejemplo, si los valores fueran distintos, ¿verdad? Porque acá yo agarré una tabla al azar. Yo solo agarro estos datos, me voy a insertar un gráfico de pastel y yo acá perfectamente puedo sacar en un gráfico cuál es el promedio de salario. ¿Ya? Esto lo vamos a aprender en la segunda unidad una vez que ya sepamos cómo se trabajan estas funciones. Y acá ya les estoy dando una introducción de cómo analizar datos. Básicamente, aprender a analizar datos es manejar bien las funciones. ¿Ya? Entonces acá yo solo le voy a dar un formato a mi gráfico y pues nada. ¿Ya? Esto lo vamos a aprender en detalle en la segunda unidad. Y les repito, ¿verdad? Para pasar a la segunda unidad, ustedes tienen que haber enviado las 4 tareas de las clases y haber hecho el examen de la primera unidad. ¿Ya? Y esto miren qué hermoso en unos cuantos minutos. Ustedes pueden analizar instrumentos, encuestas con tablas y gráficos en minutos, solo manejando las funciones. Esta es una función. Yo creo que con esto me he agarrado mucho trabajo en descriptiva. Correcto. Exactamente. El análisis de datos numérico obviamente es más en lo descriptivo. Esas funciones, el nivel de complejidad de las funciones va a ir aumentando poco a poco. Y acá vamos a trabajar una de las funciones más complejas, que es el sí. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. No se la pierdan, que esto va a estar hermoso. Esta es una de las funciones que más se utiliza en Excel, el condicionante sí. Si desean ir adelantando esa función, yo ahí en el canal tengo videos de cómo se utiliza la función. Si no, pues tranquilo, lo vamos a ver en la siguiente clase. Hasta el momento, pues como les digo, trabajamos haciendo un resumen, unos cuantos atajos de teclado, creación y diseño de tabla y función suma y promedio. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Creo que vamos bien, profe. Okay. Y animados a querer más, ¿verdad? Eso es interesante. Claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, pues llegaríamos hasta acá, chicos. La verdad, un gusto, ¿verdad? A mí me encanta enseñar Excel, me encanta muchísimo. Por favor, Lisset y Stephanie, ¿verdad? Vayan a buscar cómo practicar en alguna computadora. Hagan el esfuerzo, ¿verdad? De dedicarle hora y media, que es lo que dilata la clase, porque esto se va a poner más interesante. Ok, bueno, pues buenas noches a todos. Maestro. Buenas noches. Y nos veríamos el martes, ¿verdad? Y espero esos archivos subidos el fin de semana al menos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Esto ya lo podemos subir, sí. Sí, ya lo tienen hasta ahí. Súbanlo. Está bien.